Bueno, buenas tardes a todos. Estamos con Agustín, un compañero de Creadores del Mundo. Y justamente vamos a dar comienzo a una serie de entrevistas que tiene que ver con etapas emocionales de la vida de las personas. Consideramos que todo el mundo está atravesado por una vida, ¿no? Y no se trata solamente de nacer, vivir y respirar, sino más bien de los duelos, de los problemas que surgen en la vida y que muchas veces queremos tener respuestas donde no hay. Nosotros consideramos que la experiencia de una persona hacia otra puede producir un montón de cambios en el mundo de estas personas, por eso nosotros siempre decimos que nos llamamos creadores del mundo, ¿no? Y creadores del mundo tiene que ver justamente con eso, crear mundos en la vida de las personas, pero a través de la experiencia de cada uno. Así que bienvenida a la entrevista con el Abu. ¿Cómo estás, Abu? ¿Cómo estás, Facu? Gracias por dejarme participar de tu entrevista, en tu llamado y ansioso por saber la pregunta, ¿no? Bueno, Abu, en realidad quería que le hables un poco a la audiencia. Sí. ¿Quién es Agustín? ¿Cómo fue tu vida? Bueno, primeramente me presento, soy Agustín. Le quería dar las gracias a creadores y a Facu por darme la oportunidad de contar quién soy. Y bueno, contar mi experiencia y tratar de dejar un mensaje, ¿no? De que en un momento de mi vida por ahí me encontré con un montón de emociones encontradas, ¿sí? Pero pude encontrar hoy, tomando decisiones obviamente, ¿sí? O me quedaba ahí donde estaba, que era un sufrimiento total, o me encontraba y me hacía responsable con lo que podía hacer a partir de ese momento, ¿no? Pero básicamente hoy Agustín es una persona que ha transitado muchas situaciones en la vida. A mí por ahí me enseñaron en la vida básicamente que era color de rosas, ¿no? Y cuando fui viviendo, cuando fui creciendo, tuve una infancia linda, la verdad que no, tuve una crianza linda, ¿sí? Donde pude encontrar un montón de valores. Pero a la hora por ahí de empezar a vivir, ya cuando fui creciendo, en la adolescencia más que nada, ¿sí? Cuando me fui encontrando con cosas que te ofrece el mundo, ¿sí? Me sentía abatido y empezar a participar por ahí en el mundo, ¿no? Obviamente que en mi historia por ahí en mi niñez, problemas, inconvenientes como toda familia, ¿no? Pero eran tan grandes por ahí las emociones para mí, insostenibles, que empecé a tomar decisiones que me llevaron a sentirme solo. ¿Y cómo fue esa soledad? Esa soledad me acompañó mucho tiempo, ¿sí? Esa soledad, eh, vivir en automático, ¿sí? Es como que siempre en esa soledad eh, me encontraba solo conmigo mismo, con todas estas emociones y no sentía un lugar, ¿sí? No sentía un lugar donde encajar, no sentía un lugar por ahí que me podían escuchar simplemente, ¿no? Porque uno cuando empieza a hablar y contar siempre hay una respuesta por ahí de otro lado. Y por ahí yo necesitaba en su momento que simplemente me escuchen, ¿sí? Y fui tomando decisiones en base a su soledad también. ¿Buenas o malas? No sé si buenas o malas, de las buenas y las malas siempre tuve un aprendizaje, una experiencia, ¿no? Pero esa soledad me hizo tomar decisiones, ¿sí? Por ahí me sentía vacío, ¿sí? Y fui tomando decisiones en base a esa soledad, ese vacío, eh, queriendo tapar, queriendo escapar, ¿sí? Con un trabajo, con un estudio por ahí que no me sentía conforme, no era el que elegía en su momento. ¿Cuál era? Yo me acuerdo que cuando terminé la secundaria, con 17 años, la terminé a temprana edad, tapaba buscaba tapar ese vacío con ser alguien por lo que tenía, ¿no? Buscaba un reconocimiento porque yo me encontraba como que no servía, por así decirlo, ¿no? Descontento y una autoestima totalmente muy baja y necesitaba llenarlo o tapar con cosas superficiales que te ofrece la vida, ¿sí? Un título, por ejemplo, ¿no? Y ese título iba en base a cuánto iba a ganar, quién iba a ser, ¿sí? El reconocimiento de los demás. Y, y me di cuenta que no, que, que era justamente para escapar de eso, que yo me sentía solo. Intenté
en ese intento, como fue en base a mi vacío y mi soledad, no tuve ningún éxito porque terminé abandonando, porque no era lo que me gustaba, no era lo que elegía. Parejas. Me llegó en el momento este descubrimiento cuando fui creciendo de querer relacionarme por ahí con una pareja y tampoco tuvo éxito, ¿sí? Porque intentaba llenar esas cosas con lo que me faltaba a mí. Y hoy, Agustín, ¿cómo mide su éxito? La verdad que dejé de apresurarme, ¿sí? Dejé de apresurarme y tratar de tomar decisiones viviendo el hoy, el presente, que me cuesta un montón. Yo creo que las 24 horas de Agustín son un éxito. ¿Por qué quiero decir esto, no? Porque volviendo al vacío, bueno, ese vacío y esa soledad, hay un montón de emociones atrás, ¿no?, que me acompañaron también, pero esas fueron las más marcadas en mi vida. En un momento, también, a ver, soy Agustín y Agustín es adicto en recuperación también, porque hubo un flagelo en mi vida, me tomé estas malas decisiones y apareció el consumo también para sentirme un poquito mejor, los cuales a futuro me trajo consecuencias. Hasta lo primero era todo divertido, pero eso se fumó en su momento y tuvo un periodo, ¿sí?, de un consumo problemático en mi vida, ¿no? Conocí un lugar, ¿sí? Ese lugar en un momento de mi proceso me ofreció, yo hice un proceso educativo vivencial, ¿sí? No entendía qué era, no entendía lo que me iba a enfrentar. Y cuando lo fui transitando, me di cuenta que atrás del vacío y la soledad había un montón de otras emociones, ¿no? Angustia, duelos que nunca había hecho, pérdidas, frustraciones, ¿sí?, que no me dejaban avanzar, ¿sí?, no me dejaban encontrarme con quién yo soy realmente o quizás había dejado de ser. Con esta oportunidad a la cual vos te estás dando a conocer con tu audiencia, ¿cómo fue que Agustín hoy encontró un nuevo sentido a su vida? ¿Y cómo le empieza a dar sentido a las personas que rodean a Agustín, ¿no? Hoy Agustín, como adicto en recuperación, seguramente es un mensaje de vida, pero también Agustín hoy sonríe, hoy tiene una familia, hoy construye una vida, cambió decisiones. Por lo poco que te conozco, digamos, sé que tenés un trabajo, lo cual implica también acompañar ese mensaje de vida, ¿no? ¿Cómo se siente Agustín hoy? Esta es la parte linda donde me gusta hablar de mi presente, ¿no? De los cambios por ahí que... Como primera medida, algo que me costó entender mucho tiempo, que el cambio iba a venir si lo hacía realmente por mí, ¿sí? Me enseñaron a quererme, ¿sí? Me enseñaron a que valgo. Y de a poquito, por eso digo que mis 24 horas son un éxito, porque en esas 24 horas siempre me dejaba un aprendizaje todo este proceso, ¿no? Un conocimiento hacia mí, ¿sí?, un autoconocimiento. Me costó mucho aceptar en quién me había convertido, ¿sí?, admitir que la misma vida o decisiones que yo había tomado me responsabilizo, habían creado un personaje emocional, ¿sí?, para tapar y evadir todo lo que había transitado en mi vida y me enseñaron a poder hablar de mí, ¿no? Y todo ese cambio, esa buena voluntad que me enseñaron también a poner, ¿no?, hoy en día, me acercaron a quererme y aceptarme tal y como soy, ¿sí? ¿Qué le dirías a tu audiencia para que pueda aprender a hablar, para que pueda aprender a hablar emocionalmente, para que se pueda abrir con el mundo? ¿Cómo se lo expresarías? A mí también me enseñaron a hablar. Ahí es algo que hoy me cuesta un montón también, expresar con humildad sobre todas las cosas lo que siento, porque yo siempre fui una persona de hablar con la cabeza y nunca me había permitido hablar con el corazón, ¿sí? Y hay una diferencia gigante. Yo a mí me enseñaron a escuchar a personas que hablaban de su corazón, y es cuando yo me sentí identificado realmente, porque hay una palabra que me quedó muy grabada, que en el idioma del corazón todos somos iguales, ¿sí? Todos transitamos por ahí en la vida frustraciones, cosas que no imaginamos, sueños que por ahí nunca llegamos a cumplir, o relaciones que dijimos esto va a ser para toda la vida y así no fue.
Lo que a mí me sirve mucho es la honestidad conmigo, ¿sí? Solamente, por ahí suena medio egoísta, pero pensar en mí, ¿sí? En cuáles son mis motivaciones en mi vida. Eso me acerca mucho a las relaciones más cercanas que hoy tengo en mi vida también, ¿no? La humildad de poder pedir ayuda muchas veces cuando me di cuenta que solo no puedo con esta emoción que estoy transitando, ¿sí? Escuchar a los demás también me sirve un montón, pero, pero empezar a ponerle palabras a lo que me pasa, a lo que vengo sintiendo, es como romper cadenas. Es romper esa atadura, esa emoción que, que me hace funcionar las 24 horas del día, llamémoslos angustia, tristeza. Pero en el momento que yo me siento libre de poder decir lo que me está sucediendo, la mochila de a poquito va siendo un poco más liviana, ¿no? Qué lindo la palabra libertad, yo creo, y esto siempre lo enseñamos en los cursos, ¿no? Que no todo el mundo es libre. Vivimos apresados en una caja de automáticos, ¿no? Donde del trabajo a la casa, del trabajo a la familia, llevar a los hijos al colegio, y en realidad no nos damos cuenta que siempre estamos en último lugar, ¿no? Y qué importante es poder regalarnos algo importante que realmente nos dé valor a nuestra vida, que no tiene que ver con lo material, sino más bien momentos bonitos, ¿no? Y si pudieras decirle a la audiencia cuál es el momento más bonito que se regaló Agustín después de su cambio. Qué pregunta. Interesante. Interesante pregunta. A ver, no sé si hay algo puntual. No podría decirte en este momento esto, pero es justamente lo que decís vos, ¿no? Para mí los momentos más lindos y los que me regalo, me enseñaron a regalarme momentos en la vida, eh, es concentrarme en ese presente, en una charla con amigos, es cuando por ahí tengo vacaciones y voy a visitar a mi mamá y ese reencuentro, ese presente de estar tomando unos mates, porque ese automático me enseñó a vivir la vida sin importar, ¿no?, lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y por ahí una comida, qué sé yo, hablando con gente que quiero, que elijo que hoy participen de mi vida, ¿no? Es el momento que me dedico y le dedico a los demás, ¿no? Es ese momento. También, a ver, hay momentos que me regalo en soledad, porque de esa soledad que traía consecuencias en mi vida, esa soledad danina, también me enseñaron a estar en soledad y a vivir conmigo mismo, ¿no? Ese momento que yo me doy para meditar conmigo, para ver cómo vengo conmigo también, porque es un trabajo el autoconocimiento de decir, loco, ¿cómo me siento? ¿Viste? Y es esa pregunta que muchas veces no puedo descubrir. Muchas veces me tiene que suceder algo para yo decir, mira, estaba triste. O la verdad que estaba luchando por algo que... Pero hoy me regalo mucho momento conmigo mismo también, a la hora de escribir, a la hora de ir a merendar, porque suelo ir a merendar solo. Ese momento y esa conexión conmigo mismo, hoy esa soledad se transformó por ahí en una soledad placentera, ¿no? Gracias, Agus. Bueno, agradecemos a la audiencia. Cualquier cosa, Agustín lo pueden encontrar en nuestro Instagram y en nuestro TikTok. Muchas gracias.